Bueno, ahora vamos a avanzar hacia el método con el cual nosotros vamos a resolver problemas. Como les dije antes, la clase pasada, parte del objetivo de la materia es que ustedes aprendan a interpretar enunciados. Eso significa comprender el problema. Para eso nosotros vamos a hacer un análisis del problema. Lo que queremos es calcular el promedio de 3 valores enteros, algo que todos me dijeron que ya sabían hacer. ¿Cómo analizamos el problema? Escribimos los datos, los escribimos, en la hoja ponemos datos, 2 puntos, valores enteros, A, B y C, que ahora nosotros ya vamos a interpretar como variables después, probablemente. Pero antes de eso, nosotros escribimos cuáles son los datos de nuestro problema. Calcular el promedio de 3 valores enteros. Dato, 3 valores enteros. Resultados, el promedio. Y si quieren ponen el promedio de los 3 valores enteros. ¿Cuál es la metodología que ustedes van a usar? Promedio es igual a la suma de los 3 dividido 3. La suma entre paréntesis. ¿Bien? Y si yo en la computadora voy a querer calcular ese promedio, ustedes en la calculadora quieren calcular ese promedio, lo primero que tienen que hacer es ingresar los datos. Calculan el promedio y la cálcula les muestra el resultado. Ahora ustedes en el programa les van a tener que decir, ingresar los datos, calcular de la siguiente manera y mostrarme el resultado. Seguramente ya se van dando una idea cómo hacer eso a partir de las instrucciones primitivas, las acciones primitivas que antes les expliqué. Trazar un plan para resolver el problema. Como bien saben ustedes, y dijimos, el algoritmo es describir una solución con un paso a paso. Ese paso a paso es el plan que ustedes tienen para resolver el problema. En nuestro ejemplo, trazar un plan para resolverlo son ingresar los datos, calcularlo de esa manera que dijimos y mostrar. Ese es el plan para resolver nuestro problema en un problema tan simple como este, calcular un promedio de 3 números. Obvio, tiene que ser preciso, exacto y finito. ¿Bien? Lo suficientemente preciso para que sepa cómo sumar los 3 valores, cómo dividirlo a través de una expresión aritmética lógica correcta. Y finito, el algoritmo tiene que terminar, no puede tardar tanto para calcular un promedio de 3 valores. ¿Bien? Luego de eso, ustedes pueden escribir el algoritmo. ¿Bien? Así que vamos a resolver nuestro problema con un pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Básicamente el pseudocódigo es una especie son un conjunto de reglas que me permite a mí definir como si fuese un lenguaje propio que nosotros vamos a utilizar en la asignatura para de una manera simple poder escribir algoritmos. ¿Dónde vamos a escribir los algoritmos? Si están en clase los van a escribir en una hoja con papel y lápiz, lo podrían escribir en el celu, se escriben rápido. Si están en la compu, yo les recomiendo lo siguiente. Bloc de notas. No escriban un algoritmo en Word, ¿ok? O en un procesador de texto distinto a un bloc de notas, o les recomiendo mucho, si no, el Notepad++. El Notepad++ es un algoritmo que se utiliza para, perdón, es un programa que se utiliza para escribir algoritmos y que es bastante más lindo, intuitivo que utilizar el bloc de notas. ¿Por qué? El Notepad++ me ingresa este número de línea. Bien, ahora vamos a empezar a escribirlo y van a entender a qué me refiero. Volviendo al problema. ¿Cómo escribo un algoritmo? Primero le pongo un nombre. Algoritmo, el nombre. Promedio de 3 números enteros. Bien, todo algoritmo tiene que tener un nombre, y ese nombre tiene que ser representativo de lo que voy a hacer en mi algoritmo.
Luego, en la parte de arriba, tengo un espacio donde declaro las variables. Declaración de variables. O simplemente yo le pongo var. Bien, y abajo de eso voy a empezar a declarar las variables. Estas dos barras, con esas dos barras yo represento un comentario. Es común en los algoritmos comentar los algoritmos. ¿Bien? Entonces, yo sé que abajo de este var empiezo a declarar las variables. En función de eso y de lo que ya analizamos acá, anteriormente, ¿qué variables yo tengo que declarar para poder resolver este problema? Tiene que poner que A, B y C van a ser números enteros. Entonces le digo entero, en singular, no enteros, ¿bien? Porque el tipo de datos es tipo entero, ¿bien? Nadie va a desaprobar si pone enteros, pero empecemos a escribir bien. A, coma, B, coma, C. Esto significa que declaro tres variables A, B y C. Automáticamente, cuando se procese este algoritmo, se va a reservar en memoria 16 bits, es decir, 2 bytes por cada una de estas variables de tipo entera. ¿Alguna variable más hay que declarar? Promedio. Bien. ¿Para qué promedio? Para que automáticamente se dividan por la cantidad de variables. O si no, suma. Suma, promedio. Yo voy a poner una variable prom. Bien. El resultado de este problema es de tipo entero o real. Entero. Real. O sea, te va a dar real, pero la computadora va a mostrar un entero. Bien. Esta división que hago acá está mal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hago entero más entero más entero dividido entero. ¿Qué resulta eso? Entero. Por lo cual la división va a quedar truncada. ¿Bien? Entonces, ¿cómo debería ser esto? Esta división para que el promedio se interprete como un real. ¿Lo vieron con...? Dividido 3.0. Exacto. Una de las partes tiene que ser un real. Entonces, ahora yo me animo a definir a promedio como una variable de tipo real en la cual yo voy a almacenar el resultado de la división. ¿Bien? Luego, comentario, inicio. Ahí arranca mi algoritmo en sí. Antes lo que yo hice fue declarar las variables. Profe, perdón. ¿Sí? Las dos barras entonces no tienen un significado como sí para el código, son simplemente, como decís, comentarios. Comentarios, exactamente. Comentarios del programador, vamos a decir. Exacto. Bien, para Ustedes guiarlo. podrían no poner esto y simplemente acá comenzar el algoritmo. Siempre es recomendable colocar el inicio porque incluso después lo vamos a utilizar cuando codifiquemos en C. Esto se va a transformar en algo en C que a ustedes les va a ser útil tener el inicio y el fin. Bien, además el algoritmo en alguna parte arranca. Acá lo que hice fue declarar las variables. El algoritmo todavía no arrancó, no hizo más que declarar las variables. Bien, ustedes tienen que ingresar los datos. Profe, una pregunta. Y Cuando yo declaro que el promedio va a ser un real, ¿esa palabra promedio ya tiene un significado para el algoritmo o no tiene ningún, o sea, no tiene ningún peso? No significa, no estoy indicando que voy a sumar y dividir por 3. perfecto. Algo que yo quizás no fui muy claro, la variable, cuando ustedes la declaran, le dan un nombre en función de lo que ustedes quieren que haga en el programa. ¿Para qué? Para que ustedes cuando lean el programa sea simple de entender. Si yo en lugar de promedio a la variable le llamaba Mauro, ¿qué esperan ustedes que se hagan esa variable? ¿Qué sé yo? Nada. No le dice nada. Carácter serían. Claro, ¿Qué no, es? no. No, el nombre de la variable es Mauro. Hay un espacio de memoria asignado con un nombre Mauro. Y De adentro tipo voy a real poner sería. un real. ¿Qué sé yo? Mi altura, un 80, qué sé yo. ¿Bien? No mide un 80, 1,78. Entonces, si ustedes le ponen prom, ustedes van a esperar que represente un promedio o una promoción, qué sé yo, pero algo que arranca con prom.
si yo le ponía suma, era lógico que ustedes digan que a suma le asignan, flechita, A más B más C. ¿Representa una suma? Eso sí. ¿Representa un promedio? Y no. Entonces por eso alguno de ustedes me dijo, la variable la llamo suma, y yo no hice que no lo escuché, y me quedé con la idea de prom, o promedio. ¿Bien? Profe, Sí. ya, y justo con respecto a ese ejemplo, si yo supiera los números, los 3 números que tengo, entonces ahí al declarar las variables, en vez de poner A, B y C, podría poner una variable suma, digamos. Mm, Si yo supiera los 3 números, por ejemplo. La gracia acá es hacer un algoritmo que a mí me sirva para calcular muchos promedios distintos. Entonces, vos le vas a ingresar a la computadora el promedio, los valores. Y a partir de eso la computadora va a calcular el promedio. Perdón, vas a ingresar a la computadora los 3 valores, A, B y C. Y la compu lo calcula. Ah, Entonces, para avanzar, ¿cómo le ingresan ustedes un valor a A? ¿A través de qué instrucción primitiva? asignar. Leer. El leer. ¿Alguien dijo asignar? Bien, Sí, yo le podría correcto. asignar un valor a A, sí, pero siempre va a ser el mismo, 15, por ejemplo. Entonces mi promedio siempre va a arrancar con A igual a 15 y no lo voy a poder cambiar esto cuando se ejecuta el programa. La manera de yo darle un valor distinto cada vez que arranca el programa es leyendo desde el teclado un valor para A. ¿Está? Ahora, ¿cómo sabe Luz? Bueno, vamos a leer A. También vamos a leer B y C, ¿no? Entonces, acá ingreso los 3 valores A, B y C desde el teclado. Cuando nosotros arrancamos este programa, ¿cómo sabe el usuario que tiene que ingresar un valor por teclado si no se lo decimos? ¿Y cómo nos comunicamos con el usuario nosotros? A través de la pantalla. Entonces, antes de leer el valor de A, nosotros le tenemos que decir al usuario, ingrese el valor de A o de el primer valor a promediar. Permítanme tapar un rato la presentación. ¿Está? A ver si entra todo en una. Ahí está. O sea, primero le pedís que lo ingrese al receptor, sería, y después le lees lo que ingresa, sería. Exactamente, le digo qué es lo que quiero que haga el usuario de la computadora. Usted tiene un entorno gráfico en Windows que les dice, presenta iconos, le presenta simbología que a ustedes les indica qué es lo que quieren hacer. Ustedes ingresaron al Meet hoy. Bueno, ¿por qué? Porque hay una interfaz gráfica. Acá también va a haber una interfaz gráfica elemental que les va a decir al usuario, ingrese el primer valor, el segundo valor, el tercer valor. Leer C. En la línea 13 de este código, estamos en condiciones de que, De obtener el promedio. exacto, de calcular el promedio. El promedio, a la variable promedio le asigno, ¿qué le asigno? Se me desconfiguró todo acá, ahí vamos. A la variable promedio le asigno, entre paréntesis, A más B más C dividido 3.0. Punto 0 para obligar a que no sea un entero dividido un entero, sino un entero dividido un real. Entonces, de esa manera me termina dando un resultado real en promedio. Y por último tengo que mostrar el resultado. ¿Cómo muestro el resultado? Con Escribir. escribir. ¿Y qué voy a escribir? ¿Quién me lo dicta? Entre comillas, respuesta o RTA, RTA, 2 puntos, cerra comillas, coma, para separar, y promedio, prom. perfecto. No está perfecto. Porque a mí me gustaría poner RTA
en lugar de RTA es el promedio es, ahí está, un poco más específico. ¿Se entendió? Fin. Terminó el algoritmo. ¿Es el único algoritmo que me permitiría a mí calcular el promedio de 3 números? No. Hay otros también que vamos a aprender después. O incluso, podríamos no usar la variable promedio y directamente mostrar el resultado en el escribir, es decir, hacer esto. Sí, esto también hubiese sido válido y evitaba tener que utilizar una variable. Pero bueno, en la instancia actual vamos a dejarlo así con un paso a paso más detallado porque ustedes están aprendiendo a programar. Eso, Bien. digamos, nos serviría para usar menos cosas, digamos. Menos espacio en memoria, por ejemplo. Claro. Y menos línea de código. ¿Bien? Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. También hay otras formas de no usar A, B y C e ir guardando todo en una variable suma. Pero ya lo dejamos para más adelante. Lo piensan de tarea en todo caso, no es el objetivo de ahora eso. ¿Cómo sigo? Si yo ya escribí el algoritmo en pseudocódigo, el paso siguiente sería codificarlo en lenguaje C. ¿Qué es un lenguaje C? Es un lenguaje de programación. El programa, a diferencia del algoritmo, es un conjunto de acciones que puede entender y ejecutar una computadora. Bien, hablamos de programa cuando hablamos de computadora. Y un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, es decir, la sintaxis, y de reglas, es decir, la semántica, que permite expresar los programas y que la computadora entienda esos programas. Una instrucción va a ser palabras y símbolos que, obedeciendo la sintaxis de un determinado lenguaje, la computadora es capaz de interpretarlas y utilizarlas para realizar una determinada acción. Antes de codificar el lenguaje en C, no lo voy a hacer yo. Se los voy a mostrar en los próximos minutos si ustedes tienen un minuto más. Pero antes de eso vamos a verificar si funciona bien mi algoritmo. ¿Cómo verifico si funciona bien el algoritmo? Se hace una traza o prueba de escritorio. En la presentación les dejo un video de otro profe, Alfonso Pons, que hace un ejercicio más complejo, una traza y esa prueba o prueba de escritorio. La traza o la prueba de escritorio, ustedes la tienen que aprender a hacer. ¿Qué significa hacer la traza o la prueba de escritorio? Significa que ustedes en una hoja de papel van a escribir una tablita con los valores de A, B y C. Y prom. ¿Cuáles son esas? Son las variables que ustedes declararon en este algoritmo. Esas variables a ustedes, ahora vamos a ejecutar el programa. ¿Cómo? Ustedes son el procesador de este programa. ¿Qué significa que ustedes sean el procesador de este programa? Van a ejecutar línea por línea del código. Nos paramos acá en la línea 7. Escribir, ingrese el valor del primer valor a promediar. Esto va a aparecer en pantalla. Y ustedes leen el valor de A. Díganme un valor para A. 9. 9. Escribo 9 en la hoja. Un valor para B. 5. Un valor para C. 30. Al fin, levantamos un poco el valor. Bien. ¿Por qué yo le fui asignando valores? Porque, bueno, ejecuté línea por línea. Leer A. Después, ingrese el segundo valor a promediar. Leer B. Ingrese el tercer valor a promediar. Leer C. Entonces, fui completando los valores para A, B y C. Promedio, ¿ahora cuánto vale? Vale A más B más C. La suma da 44. Esto. 44 dividido 3, ¿cuánto da? No tengo ganas de calcularlo, así que 44 dividido 3, 14,66 periódico. Entonces, en esta línea de código, acá, ¿qué hizo? En prom guardó la suma dividido 3
3 real, por lo cual almacena un valor real. Y la última línea de código, escribir el promedio es prom. ¿Qué va a hacer esto? Va a escribir en pantalla, el promedio es 2 puntos, 14,666667P. Permítanme hacer algunas simplificaciones para decir que el valor es este y dónde lo redondea. Ya lo terminarán de entender eso con Nacho. Esto es hacer la traza o la prueba de escritorio, es verificar si el algoritmo funciona. En este caso es muy simple, en casos más adelante va a haber más variables, o a lo largo del algoritmo, si yo acá en lugar de A, de B tenía A, porque me equivoqué, porque copié y pegué, un error muy común. Entonces, esto que no tenía valor B, el valor 5 lo hubiese ingresado en A, y luego hubiese dicho A más B que tiene basura más 30, promedio no me hubiera dado bien. Entonces diga, oh, está mal, acá me equivoqué, en lugar de A va B. Esos errores ustedes los salvan con la prueba de escritorio. ¿Alguna duda hasta acá? Yo Bueno, tengo sí. una duda sobre la escritura del algoritmo. ¿Vos preferís que escribamos, es decir, que nos bajemos el Notepad y lo escribamos ahí, o que lo escribamos en una hoja de papel, o te da igual? Están en la compu, escriban en la compu. Listo. Cuando estemos en clase van a escribir en una hoja de papel, van a rendir en una hoja de papel, ustedes. Así que después no me vengan con que escribo lento en la hoja de papel porque estoy acostumbrado en casa a escribir en la compu. Los algoritmos implica que ustedes tienen que ir razonando paso por paso. En el papel, a veces el paso por paso es difícil meter un paso en el medio. Lo que acá hago un enter y meto el paso. En la compu es fácil, en el papel puede ser un poco más difícil. Entonces, les recomiendo, escriban en la compu, escriban en su casa también, escriban algoritmos usando papel. ¿Bien? Para ir acostumbrándose a cómo tienen que rendir. Desgraciadamente no tenemos computadora para todos, para tomarla en los 90 y pico en simultáneo en compu. ¿Ok? ¿Por qué el Notepad++? Principalmente porque les agrega esta línea de código y es fácil entre ustedes, por ejemplo, si trabajan en grupo de manera virtual, decir, bueno, el error está en la línea 10. Si esto yo lo tiro en el bloc de notas, no tengo esas líneas. Pero funciona. Anda. El Notepad++, así escrito Notepad++, es software libre, lo pueden descargar. Si lo hacen en un Word, ¿qué puede pasar? En este caso, las líneas entran todas en un renglón, queda todo bastante bien. Pero si tienen líneas medias largas, pasa esto. Se comienza a bajar uno abajo de otro, esto es una única instrucción y se escribe abajo. Lo mismo sucede acá cuando en la ventana no me entra. ¿Bien? Pero eso lo pueden configurar ustedes y queda un renglón, una instrucción. O cuando, fíjense que cuando no entra, el numerito de la línea de código se va pasando para abajo. Entonces, esta es la línea 7, esta es la línea 8. Así que les recomiendo, usen Notepad++ o el bloc de notas, no el procesador de texto. Ya me van a entender cuando los algoritmos sean más complejos, ¿por qué no en Word? ¿Estamos? La parte de codificar en C la vamos a ver más adelante, pero supongamos que ustedes quieren probar un algoritmo. Ya el que se quiere retirar porque tiene otra actividad se puede retirar. Esto va a ser una perlita nomás. ¿Cuántos de acá saben usar o usaron el ChatGPT alguna vez? Yo lo usé una vez. Una vez, 2 veces, 3, pocas. Bueno, fíjense lo que voy a hacer yo, descartar los cambios. Voy a entrar al ChatGPT. Le voy a decir que me codifique en C mi algoritmo. Codificar.
en C el algoritmo en pseudo código que detallo a continuación. Voy a traer mi algoritmo en pseudocódigo. Aquí tienes tu código en C. Esto es lenguaje C, que ya vamos a aprender qué significa cada una de estas líneas de código. Pero ¿para qué me sirve a mí esto rápido? Utilizando la inteligencia artificial. Yo puedo venir acá en informática, puedo ir a lenguajes de programación, y hay compiladores de C online. ¿Qué es eso? Básicamente yo aprieto acá, esperen que me tengo que volver a loguear. Este no me gusta, vamos con este. Y me permite acá crear un nuevo código, por ejemplo, de lenguaje C, que llamo promedio de 3, crear, y acá adentro, en el compilador que accedí a través del lenguaje de programación de comunidades, puedo pegar el código que acaba de tirarme el ChatGPT. Lo corro y me dice, ingrese el primer valor a promediar, 4. Ingrese el segundo valor a promediar, 9. Ingrese el tercer valor a promediar, 30. El promedio es 14,33. Medio distinto antes. Capaz que me equivoqué antes cuando hice la división. Habíamos puesto 5 en vez de 4. Ah, bien, perfecto. Entonces, supongamos que el algoritmo funciona bien. ¿Por qué les muestro esto? El paso de codificar en C, ustedes lo van a aprender a realizar cuando lleguemos a la segunda parte de la materia. Pero ahora, si quieren, pueden ir adelantando la prueba de si su algoritmo funciona o no funciona. Fíjense qué me tiraba el ChatGPT si yo en lugar de 3.0 le ponía el 3. No lo probé esto, a ver si funciona. 3. Empieza a explica cómo funciona, no me marca el error. El ChatGPT no es tan inteligente, no se dio cuenta que había un error. ¿Por qué digo yo que hay un error? Porque, ven que copió mal, copiar. Porque en el caso de que ingrese 3 valores donde la división me dé un número con coma, no me lo va a dar en realidad. ¿Puede ser? A ver, exactamente. Promedio está definido como entero. Entonces, si yo ingreso, el promedio es 16. Vamos de vuelta con los valores anteriores, que sabíamos que tenía que dar 14,33. Y me da 14. Truncó el resultado. Está mal este algoritmo, no me calcula bien el promedio. El ChatGPT no se dio cuenta que estaba mal. Así que por eso es importante que más allá de la inteligencia artificial, si bien ustedes le pueden preguntar si el algoritmo está bien o mal, y seguramente se va a dar cuenta, es muy importante que nosotros vayamos interpretando lo que vamos resolviendo.